Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, y agradecer pues, a los organizadores y a todas las autoridades y específicamente a la alcaldesa de Padul, que nos da la acogida en esta que es su casa, y a todas las personas que están aquí. Sin más, voy a empezar hablando de cartografía del espacio habitado, el mapa emocional de la casa. Y me van a permitir que empiece bueno, esta idea de todo lo que es el mundo de lo emocional. Empecé hace años leyendo, investigando todo el tema de la historia de las emociones. Me cautivó muchísimo todo lo que se está trabajando, sobre todo algo en la historiografía francesa, sobre todo en el mundo anglosajón, todo lo que se estaba trabajando sobre la historia de las emociones, ¿no? Por muchas razones, como iré comentando. Y ibas cogiendo lecturas, ibas leyendo, ibas aprendiendo y viendo todo el potencial que tiene, ¿no? Porque muchas veces estamos viendo las casas que se han mencionado antes que hay en todos estos municipios, o piezas que hay en los museos, y las ves descontextualizadas de lo que significaron. Y están muy bonitas en una vitrina del museo. Soy historiadora del arte, como no. Están muy bonitas en un museo, expuestas, y las estudias y las... pero pierden mucho de su contexto. Y no solo me refiero a el espacio donde estaban, en una iglesia, en un retablo, sino todo lo que significó esa pieza. Y cuando estamos viendo esas casas, que se están cayendo algunas, o estamos viendo piezas de museos aislados en esa vitrina, no nos damos cuenta que esa pieza a lo mejor sirvió para alguien para tener una devoción, para protegerle con un crucifijo, sirvió para alguien para jugar, sirvió para alguien para vestir una ropa, una indumentaria, o en esa casa a lo mejor surgieron muchas cosas, muchas emociones, seguro, sin lugar a dudas, muchas microhistorias, ¿no? Entonces, recuperar toda esa emocionalidad de la cultura material es muy importante, porque es verdad, desde la historia del arte pues estudiamos aspectos, y también desde la arqueología y otras disciplinas, todo el aspecto formal, material, técnico, que es fundamental y hay que hacerlo, pero no podemos perder toda esa unión con lo humano, ¿no? Porque son productos humanos que han sido realizados por hombres y mujeres y que han tenido una función no solo utilitaria, sino también emocional para las personas que lo usaron o lo crearon o lo patrocinaron. Entonces, en esa línea es en la que me he ido posicionando. Cuando decía que empecé a leer toda la información que había, toda una historiografía, como decía, sobre todo extranjera, me encontré con un librito que lo he traído aquí, que me encantó. Es un librito muy pequeñito, pero tan lleno de cosas interesantes, que es el de Fernando Broncano, que desde la filosofía habla de espacios de intimidad y cultura material. Me encantó este libro. Hay otros muchos, ¿no? Pero este me encantó especialmente. Nada más empezar el libro, señalaba este autor, Fernando Broncano, un poema que no lo conocía y me despertó mucha curiosidad. Y es un poema de un poeta, de José María Gabriel y Galán. Es un poeta de finales del siglo XIX y principios del XX, y que escribía, como se ha recogido por estudiosos y demás, en dialecto extremeño. Pues este autor que decía, de este librito, señalaba un par de párrafos de ese poema, y yo por curiosidad dije, me lo tengo que leer entero porque me cautivó mucho. Y lo busqué, lo encontré, y yo quería leerles algunos párrafos, porque creo que transmite mucho lo que quiero hoy decir en la apertura de esta jornada, de este congreso, y que transmite muy bien todo ese mundo emocional del que les hablaba. Está escrito en ese dialecto extremeño. Yo no tengo el acento extremeño, pero bueno, más o menos, y está escrito así, y así lo voy a ir pronunciando. El poema se titula El embargo, y cuenta la escena de un embargo en el medio rural, de un jornalero, al que van a embargarle todo porque estaba endeudado. ¿Por qué estaba endeudado? Porque su mujer había caído enferma, y de todo lo que había tenido que pagar, de medicamentos, de médicos y demás, se había quedado prácticamente pues, todo lleno de deudas. Y va el señor juez con una serie de personas pues, a
lo que llamaríamos en otras épocas el secuestro de bienes, ¿no? En el siglo XVI, pues a quitarle todos esos bienes. Y dice el jornalero: señor juez, insisto que está en ese dialecto, pase usted más adelante y que entren todos esos, no le dé a usted ansia, no le dé a usted miedo. Pase usted, señor juez, venga, venga, que a mí ya, porque la mujer ya ha muerto, ¿vale? Y es el momento en el que va. Embargad los avíos, que aquí no hay dinero. Le dice, entren y llévense todo lo que quiera, que esto no lo van a encontrar. Y continúa, herramientas, que no quede ni una, llévense todo, ¿eh? ¿Para qué las quiero? ¿Ya para qué las quiero? Porque ya yo estaba trabajando para tener una vida, para pagar todos los medicamentos de mi mujer, y mi mujer ha muerto. Y ahora dice, y esta es la parte que más, pero a ver, señor juez, cuidadito, si alguno de esos es osado de tocarle a esa cama, y señala un objeto dentro de la casa y un espacio, onde ella se ha muerto, la camita onde yo la he querido, cuando dambos estábamos buenos, la camita onde yo la he cuidado, la camita onde estuvo su cuerpo, 4 meses vivo y una noche muerto. Señor juez, que ninguno sea osado de tocarle a esa cama ni un pelo, porque aquí lo jinco delante usted mismo. Llevaosle todo menos eso, que esas mantas tienen su olor de su cuerpo y me huelen a ella cada vez que las huelo. Eso es a lo que me refería. Es decir, en ese espacio, en esa casa en la que vivimos muchos de nosotros, en la casa de nuestros abuelos, donde hemos pasado infancia, tenemos recuerdos, espacios emocionales, una escalera, una habitación, pero también objetos y ajuares que forman parte de esa casa. Y por eso es importante, no solo para montar un museo etnográfico, sino que todo eso tiene vivencias de esa gente y de esa historia y de ese pueblo, ¿no? Y en ese sentido, pues esta persona, este jornalero, dice que se lleven todo, yo ya no lo quiero nada, pero esa cama no, porque guarda mucho para mí, porque la he estado cuidando, ¿eh? Y todavía siento, y entra el mundo también de lo sensible, su olor, ¿eh? Entonces, todos esos aspectos son los que son interesantes recuperar, como decía, cuando estamos viendo ese patrimonio, esa arquitectura, y cuando estamos viendo en un museo una pieza descontextualizada dentro de una vitrina. Y a eso me voy a referir en la conferencia de hoy. Estamos hablando de muchas cosas, de afectos, de sentimientos, de emociones, y no es lo mismo. Todos tienen un matiz diferente, hay diferencias, ¿eh? Ya les decía que se ha trabajado mucho tanto en la historiografía francesa como en la anglosajona. No les voy a aburrir con bibliografía ni nada, bueno, no es aburrir, es incentivar a que se lea, pero ahora mismo no, ¿eh? Pero hay trabajos magníficos, Jan Plummer, The History of Emotions, Susan Brumham, Early Modern Emotions, una introducción, ¿no?, que es precioso, donde se recoge esa historia de las emociones, que ahora explicaré en qué consiste todo eso. O el trabajo, por ejemplo, del portugués de Antonio Damasio, el Descartes de error, que es un libro muy interesante, con el que no todo el mundo está de acuerdo, porque establece un posicionamiento muy peculiar. Él señala una diferencia, que no es lo mismo sentimiento que emoción, señala cómo la emoción es más, ahí lo he señalado, es más un hábito aprendido y el sentimiento es algo más reservado, algo más interno. Este aspecto no está todo el mundo de acuerdo, es decir, que hay un debate intenso, que no voy a entrar, entre los académicos, entre todos los estudiosos, pero que sepan que sobre todo esto se está trabajando y se está moviendo en los últimos años, pues parte de la historia. Quizás uno de los más conocidos son los trabajos que hiciera en la historiografía francesa, cuando han trabajado con el mundo de lo sensible en la Edad Media, ¿vale?, que señalo ahí, o los trabajos de Bárbara Roswein, lógicamente con las comunidades emocionales. A fin de cuentas, lo que me interesa a mí señalar en esta historiografía muy rápida que he resumido, es que vamos a trabajar con el mundo de lo sensible y que ha estado presente no solo en esos objetos, como ahora veremos, y en esas casas, pero también incluso desde la historia del arte. ¿Qué se creen que hacen los artistas cuando están estudiando todos esos gestos?
en una cara, en un rostro. Yo tengo que transmitir algo. Tengo que no solo comunicar algo, sino producir una emoción, evocar algo a través de una pintura, de una imagen, Entonces, a través de todo ese estudio que está haciendo el artista, a ver cómo hacemos cuando queremos mostrar enfado, qué gesto cogemos, cuando quiero mostrar dulzura, cuando quiero mostrar dolor, ¿no? Todo ese estudio ha estado presente, lógicamente, a lo largo de la historia del arte. Así pues partimos de que las emociones, y ojo con esto, no son irracionales, que es un aspecto pues, que se ha dicho con demasiada ligereza a veces, de que es emocional, sobre todo las mujeres, ¿no? En determinadas épocas, son emocionales, irracionales, ¿no? Parece como... No. Sin emoción no seríamos la especie humana, no seríamos humanos, O sea, es un equilibrio hermoso que estamos haciendo entre razón, emoción y una serie de cuestiones, ¿no? Las emociones, por tanto, no son irracionales, sino que hay hábitos aprendidos, tanto en grupos, comunidades emocionales, como individuales. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues, por ejemplo, la muerte se ve de manera muy diferente, como a lo mejor se ha enseñado a vivir la muerte en determinados países occidentales a cómo se vive en otros, ¿no? Aquí nos vestimos a lo mejor de negro, bueno, ya cada vez menos, pero es verdad que el negro ha sido un color para mostrar un duelo y un luto, y en otros países es blanco, y se vive de otra manera y se entiende la muerte de otra manera, y eso no es algo que se lleve innato, sino que son hábitos que se aprenden, Entonces a todo eso me estoy refiriendo. El listado de emociones es larguísimo. Hay una serie de comunes y básicas que yo ahí les he señalado en 6, pero que sepan que hay 100 y pico, 200, el listado puede ser, pero hay algunas que son muy básicas: la felicidad, el enfado, el disgusto, entendiéndose por el asco, ¿no? El miedo, la tristeza, la sorpresa. Son podríamos decir, las más básicas, y a partir de esas básicas surgen pues una serie de reacciones, de acciones y de una serie de sentimientos como el amor, el odio, la fe, la culpa, la vergüenza, la envidia, el orgullo. Fíjense qué cantidad de comportamientos humanos que tenemos y que podemos ver a partir de la cultura material. En el caso en el equipo que hemos trabajado de investigación sobre todos estos temas, no lo hemos hecho solo con esa idea de las comunidades emocionales de Bárbara Roswine, sino que hemos hecho una interseccionalidad, porque nos parecía interesante, y ver cómo no es lo mismo a lo mejor cómo se siente a veces según sean hombres o mujeres. El género influye, la etnia, la edad. No es lo mismo la muerte para una persona de 18 años, le parece tan lejano, y cuando empezamos a cumplir años, pues ya dices, oye, esto ya, y lo que antes te parecía y te envalentonaba, pues ya cada vez dices, oye, esto ya no, o esto, porque la edad influye, lógicamente, también la clase, el posicionamiento social que se tenga. Y en ese sentido, es importante tener en cuenta, por un lado, historicidad de las emociones. ¿A qué me refiero con esto, ¿no? Con esto me refiero a que no son fijas ni invariables. Hoy tenemos miedo a determinadas cosas que en el siglo XVI no se tenían. Y eso entonces no podemos llevar elementos actuales o pensamientos actuales al pasado. Estaríamos haciendo anacronismo, es un error. Entonces hay todo ese mundo emocional, el amor no se entiende igual hoy, no voy a decir al siglo XVI, hace 30 años. O sea, hay tantas cosas que se entienden de manera diferente, entonces eso es importante. Cuando uno está analizando, ver esa historicidad, que las cosas, las emociones cambian. Ahí he puesto algunos ejemplos, ¿no? La nostalgia, por ejemplo, hoy es diferente, y hasta a veces se ve como algo bonito, qué nostalgia, ¿no? De ese viaje que hice, de ese espacio, y sin embargo, en determinados momentos, como la Edad Media, era una enfermedad física. Se conseguía que era lo que era la cedilla y demás, también otra serie de emociones, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Por señalar un poco esa historicidad necesaria de analizar. Partimos entonces de que hay que desencializar las emociones y buscar esa historicidad, que hay emociones que han desaparecido y que han cambiado, que hay cambios en las emociones, como decía, no es lo mismo el miedo que se sentía hace años al que se siente ahora, pero además ellas no solo tienen una historia, sino que construyen historia. Hacer una historia solo con datos, con fechas,
con grandes personajes, con hechos históricos continuados, con cronología. Está muy bien y hay que hacerlo, evidentemente, pero no podemos quitarle todo este bagaje que ha habido en la historia, que es la historia de las emociones, porque muchas veces por emociones las cosas han cambiado, ¿no? Y así se han hecho estudios sobre la Revolución Francesa. ¿Por qué estalla la Revolución Francesa? Pero podríamos hablar de otros tantos acontecimientos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se crea una histeria colectiva? ¿Por qué se hace una persecución a un determinado momento, a un grupo social, ¿no? En una determinada época? ¿Por qué a los moriscos? ¿Por qué a los judíos? ¿Por qué? Pues todo eso es porque se van creando esas comunidades emocionales y esas cuestiones emocionales que hacen a veces cambiar también la historia, ¿no? No solo para mal, sino también para bien, lógicamente, porque estoy hablando aquí de miedos y demás, pero el amor también construye, la empatía, la amistad, las alianzas, el colaborar, son situaciones que unen. Y en ese sentido ya aterrizamos con sentir la casa. Vamos a sentir la casa y todo ese mundo de lo sensible, ¿no? En el que hemos dicho cómo los objetos pueden tener una agencia y pueden evocar algo, pueden mover a la acción y además enseñan hábitos. Todos esos objetos que vemos, los ajuares de una casa, los enseres de una casa o cualquier objeto que veamos en un museo. Y da igual lo sencillo que sean. No tenemos que ir a las grandes piezas, que también y tienen toda una historia emocional detrás, sino pequeños objetos que pueden transmitir muchas cosas. La humildad de las cosas no es una excusa para decir, bueno, esto es un objeto. No, ese objeto pudo significar o tuvo su significado, ¿no? Este pequeño, por ejemplo, un trocito de crucifijo que aparece en excavaciones en la Alhambra, y que está conservado, que se conserva en los fondos del Museo de la Alhambra, pues está diciendo que en esa casa donde se excavó pues había un crucifijo donde seguramente había un pequeño oratorio, que Marga Virriela estudia bien todos esos espacios devocionales, ¿no? En las casas había un pequeño oratorio o una mesita, un retablico, ¿no? Como se dice en la documentación, un pequeño retablico donde hubo... ¿Qué supone? Párense ustedes a pensar, a lo mejor muchas personas hoy en día pues la religiosidad está perdida, pero para otras personas me voy a la cama, rezo, tengo esa protección en determinados momentos, tengo ese espacio de recogimiento, o no creo, pero siento que me protege porque así me lo han enseñado, ¿no? Entonces todas esas emociones están circulando en esos objetos, lógicamente. Por ejemplo, en este caso es el detalle de un cuadro de una virgen, de una dolorosa, porque les he dicho yo que es una dolorosa, ¿no? Pero fíjense lo que nos importa, los ojos. El artista que ha querido transmitir y evocar a su vez. Pues una mujer que se ha hartado de llorar, y pone esos ojos rojos, decir, es que más no se puede llorar. Y si quiere todavía evocar más, pone una lágrima cayendo, ya sea una pintura, ya sea una escultura, pone una lágrima, ¿no? Cayendo. ¿Por qué? Porque quiere transmitir el dolor que él piensa sintió una mujer al perder su hijo, en este caso la Virgen, pero es una mujer al perder, una madre al perder a su hijo, y quiere evocar que el que vaya a rezar o el que vea la imagen le transmita esa emoción y esa sensación, porque es lo que está buscando. Entonces, eso no se puede perder en un museo y pasear por el museo, venga, otro cuadro de Bruegel, otro cuadro de Rembrandt, otro cuadro de... No, compararse a veces en un par de cuadros es suficiente y decir qué está transmitiendo, qué quería, para dónde se hizo, quién lo hizo, qué pudo sentir la gente en ese momento. Eso es muy importante, qué pudo sentir la gente en ese momento. O cuando vemos otras pinturas, a lo mejor pararnos a ver, este es un detalle de una obra de Bruegel el Viejo, del juego de niños, ¿no? Es un cuadro inmenso con un montón de juegos que aparecen los niños del siglo XVI, y ahí están jugando dos niñas, están en el umbral de una puerta. Yo no sé si lo han reconocido, pero está jugando con las tabas, lo que eran huesos, ¿vale? Huesos, que a veces cuando aparecen las excavaciones, sí, ¿no? Pues esos huesos significaron un juego para esas niñas, en este caso al umbral de la puerta, y crear unos hábitos de socialización, de encontrarse unas con otras y unos con otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos objetos también son muy interesantes estudiarlos desde un punto de vista emocional, ¿no? O este par de canicas que aparecen, en este caso, forman parte del museo, de los fondos del Museo de Santa Cruz en Toledo, que aparecen en excavaciones esas canicas. Bueno, tú pones las canicas en una vitrina pero
ahora piensa, transpórtate a esas canicas, lo que pudo significar también para unos niños jugando, ¿no? Entonces, a todo eso me refiero con el mundo emocional. O este pequeño silbato de agua, que hay muchísimos en diferentes museos, en la Alhambra, en el de Toledo, que he mencionado. Es un silbato de agua que, bueno, pudo servir como juego, pero también para crear sonidos, ambientes alegres. Vamos a pensar ahora en alegría, no vamos a pensar todo el tiempo en el llanto y en el dolor, sino en alegría, también toda, pues, que muchas veces perdemos cuando estamos visitando el patrimonio o la arquitectura, ¿no? Nos falta todo ese mundo de lo sensible, qué sonidos hubo, qué olores, qué sensaciones, todos esos aspectos, ¿no?, que te transportan a ese mundo y a esa época. En los museos también nos encontramos amuletos. Es un amuleto. Vamos a pensar lo que suponen esos amuletos, ¿no?, que he traído aquí. En este caso, estos son del Museo Arqueológico de Granada, el anverso y reverso, y en este del Sefardí de Toledo. El llevar un amuleto que lo llevas a lo mejor pequeño y que lo llevas, esto me protege, me siento protegida, me siento protegido, esto me va a dar fuerza, me va a dar ánimo. Entonces, no es solo estudiar el aspecto formal, sino lo que pudo significar. O esta otra pieza. Esta es del siglo XVI, ¿vale? Bueno, está datada como de edad moderna, una hucha, pero que se han estado haciendo hasta recientemente, además, este tipo. Esta forma también parte de los fondos del Museo de Santa Cruz en Toledo. Y, ¿vale?, una hucha, pues aparecen huchas y ahí se cataloga, y pensemos en lo que supuso la hucha, ¿no? Las ilusiones y los deseos de esa persona que estaba ahorrando. A lo mejor para conseguir una carta de libertad, a lo mejor para conseguir hacer un viaje, a lo mejor para tantas cosas, bueno, pues estaban en esa hucha. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido, yo he tenido cerdito de hucha cuando era pequeña y era una gozada cuando caía alguna monedilla, porque la verdad que ahorrar, pero bueno, porque decías, con esto me voy a poder comprar, con esto ya, pues todas esas ilusiones y esa carga emocional que tienen los objetos. O estas tijeras, vemos estas tijeras, bueno, unas tijeras también de edad moderna, ¿no?, siglo XVI, XVII, pero ahora vamos y analizamos la pieza, ¿no?, ese enser que aparece en una casa, y analizamos la pieza y decimos, oye, que a lo mejor pudo servir para una sastra, y digo sastra porque así aparece en la documentación, no es porque es sastra, una sastra que consiguió ser maestra de ese oficio y trabajar con esas tijeras, que era como el bien más preciado para una persona que cosía, ¿no? O simplemente, no un oficio, sino en el cuidado. He puesto la Virgen con el niño, pero que lo que se está ofreciendo aquí es el cuidado de una madre con su hijo, en este tapiz del Museo Arqueológico Nacional, en el que aparecen, si lo ven ustedes, la punta de esas tijeras en el canastillo, y todos los objetos, el hilo, y ¿qué supone todo eso? El estar cosiendo porque estás cuidando a tu prole, haciéndole la vestimenta. No es como hoy en día que muchas veces se compra, sino pensemos en otras épocas que todo ese tipo de cosas se hacen en las casas, y con esas tijeras pues cortaba lo que eran las telas y demás para la prole. O tantas otras, traigo fotografías de la época, claro, o sea, no tenemos fotografía, pero sí tenemos pinturas que nos dicen cosas. Aquí estamos en el interior de una casa. En este caso es una estancia, una cámara, una habitación donde hay una mujer que ha parido, ¿vale? Es Santa Ana y el nacimiento de la Virgen, pero bueno, es una mujer que ha parido, está en la cama, vemos el tipo de cama. Esto es del siglo XVI, 1501, la iglesia, está en la iglesia parroquial de San José en Granada, en el Albaicín, ¿vale? Y aparece todo ese mundo femenino en el interior de la casa, cuidando, ayudándose unas mujeres a otras al cuidado de la Virgen Niña, que aparece ahí con objetos como el brasero, objetos, bueno, porque tendrían también su carga, ¿no? Esos botes no voy a decir cerámica de Fajalauza, pero bueno, del estilo, en el sentido de blanca y azul, ¿no? Pues todo ese tipo de cerámica, todos esos objetos que tuvieron una función. Hay muchísimas imágenes que podríamos hablar, este bote que sirvió en este caso, o esos libros a alguien en su escribanía, u otros objetos,
bueno, pues aquí objetos que luego nos encontramos en los museos, ¿no? Que nos encontramos en los museos y que tienen una función incluso también simbólica, en este sentido con los lirios para representar la pureza en un espacio, ¿no? Y que hay tantísimos objetos, estos forman todos partes del Museo Arqueológico de Granada, que hace poquito pues, hizo esta pequeña exposición con estos objetos, y cada uno de estos objetos tiene un valor emocional. Fíjense, por ejemplo, en esta pieza, que es también del Museo Arqueológico de Granada, en la que aparece epigrafía árabe y está haciendo alusión a el bienestar, ¿vale? Y esto es muy frecuente en este tipo de jarritas de época nazarí. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues la persona que le ha regalado esa jarrita a alguien, esa pieza a alguien, le está deseando bienestar en su nuevo hogar o en su casa o en su espacio, y había un deseo y una carga emocional en esa jarra que se está regalando, ¿no? Entonces, todo ese tipo de piezas hay que estudiarlas en ese contexto arqueológico, en ese contexto histórico y en ese contexto emocional. O en el propio cuadro, muchas veces nos encontramos este tipo de escudillas, unas son del Museo Arqueológico de Granada y otras de Santa Cruz de Toledo, que aparecen en el propio cuadro que he puesto antes, ¿no? Pues son escudillas pequeñas que dice, ¿y esto para qué serviría? A veces como especieros, pero otras veces también que con todo ese mundo del cuidado que se producía dentro del hogar, dentro de la casa, y como en este caso, pues cuidando con esas cucharitas pequeñas que también aparecen en los registros arqueológicos para dar de comer a los menores, ¿no? Una serie de objetos que nos llevan y que nos están hablando del mapa emocional de una casa. Por eso a veces descontextualizarlos se pierde y hay que ser pues muy hábil para ir encontrando todo ese discurso emocional. Un discurso emocional, por ejemplo, que podemos ver en las casas. Estamos viendo una casa del Albaicín en la calle San Luis, en la que vemos, por ejemplo, el JHS, que está pintado. Ven en la galería inferior, en la parte, la imagen inferior, es una galería donde hay una pintura que está protegida, ahí está arriba el detalle, JHS. ¿Eso qué está indicando? Pues indica que alguien está buscando protección en ese espacio y ha puesto ese símbolo del JHS. A veces aparece un Ave María en una columna, en la puerta. A veces en otras épocas era la imagen o la estampita puesta encima de la puerta o la imagen de la Virgen, no sé si alguno lo puede, era una plaquita que se ponía de la Virgen para indicar que ese espacio pues tenía esa protección. Se van buscando esos elementos de la cultura material, que no solo es una pintura o no solo es sino que tiene todo ese afán de proteger. Un miedo que tiene... Yo no puedo entrar en eso ahora, ¿no? Pero un miedo que tiene diversidad de variables, ¿no? Miedo a algo que se conoce pero a lo que es imposible hacer frente, miedo que causa la ignorancia, por ejemplo, a veces por falta de conocimiento y que propician pues todo lo que es la magia y demás, miedo dirigido desde los medios instruidos, que miedo al demonio, miedo a las mujeres, miedo a los judíos, miedo, es decir, hay muchas cosas miedo y que se van buscando amuletos y formas de protección a partir de toda esa cultura material que se puede encontrar en una casa. La casa puede tener entonces lugares funcionales, y eso más o menos yo creo que lo tenemos todos claros y vamos buscando, ¿no? A ver dónde dormían, dónde comían, dónde todos esos espacios, pero también tiene funciones emocionales. Cuando estamos viendo esta casa, a mí me gusta traerla, yo sé que no está en condiciones, que es el Palacio de los Vargas en Granada, pero por eso mismo la traigo, porque es una pena que patrimonio de este tipo se esté cayendo, entonces hay que unirse, hacer cosas las instituciones, pero también las personas, las asociaciones, en ese sentido, asociaciones como, entiendo yo, como el CEBAL, puede hacer una labor hermosísima por patrimonio que puede desaparecer en los municipios de esta zona, porque una vez que se destruye ya no hay vuelta atrás. ¿Vale? Entonces te encuentras palacios de este tipo, ¿no? Palacio de los Vargas, en donde lo que estás viendo es que en algún momento pues, fue
el hacer esa fachada con esos escudos y demás, el intento de mostrar el linaje de una persona, el orgullo, ahí aparece todo ese orgullo de mostrar el linaje, una determinada familia, ¿no? O un determinado... Entonces todo eso es importante, y a veces no es solo importante por el valor económico, que nosotros miramos hoy mucho la historia con un valor económico. En el momento, por ejemplo, el siglo XVI no tenía tanto ese valor económico en la casa principal como lo que suponía. Era la casa principal, la del mayorazgo, la que representaba el linaje. A lo mejor tenías otro patrimonio y otras casas en otro sitio, pero esa era la que representaba tu linaje. Entonces, esa unión emocional, ese significado emocional que tenía esa casa, no lo podemos obviar, para entender la importancia de toda esta arquitectura. O casas, por ejemplo, la fundación de una casa era muy importante para un linaje. He puesto un ejemplo que fue muy bien estudiado en su momento por Rosa López Torrijo, que es la casa, bueno, lo que eran los Bazán en Granada, una familia importante, muchos de estos linajes importantes es tras la Guerra de Granada, tras 1492, que alcanzan ese prestigio, y ella, una vez que muere el marido, ¿qué es lo que hace? Esto lo hacen mucho las mujeres, una vez... Aquí voy a mantener el prestigio de mi marido para yo también tener prestigio y ese reconocimiento social, y construyo unas casas que muestren mi linaje. Entonces hay toda una carga, podríamos decir, emocional por detrás. Pero no solo son las familias importantes. Marga y Aurora saben bien que de lo que menos trabajo yo es de las nobles y de las ricas, como le digo a algunas compañeras. Yo normalmente trabajo con otro tipo en el siglo XV y XVI, con otras clases, ¿no?, sociales más comunes. Por ejemplo, pues esto no es un Bazán, ¿vale? Es María Jiménez. ¿Quién es María Jiménez? Pues es María Jiménez de 1567. ¿Qué está haciendo María Jiménez? Defendiendo su casa. Una casa en la Alhambra, en la que se la han ocupado, el movimiento ya lo ocupa, ya no es exactamente, sino que es una casa que le han ocupado y que ella pleitea y defiende ante donde lo tiene que hacer, y dice, no, esta casa es mía, y lo gana el pleito. Y cuando gana el pleito, esa demanda, pues va con el alguacil y con los escribientes y con los que tienen que dar de alta, y hemos hecho esa recreación, y entra en la casa, y además se narra todo muy bien en el documento, Y entonces, ¿qué es lo que dice el documento? Que entró en la casa y cogió terruño de tierra. Esto es como un poquito lo que el viento se llevó, ¿no? Cogió el terruño de tierra y lo tiró como diciendo, esto es mío, y abrió y cerró puertas, se echó a los ocupas que aparecen ahí, a las personas que ocupaban y que no era suya la casa, y las echó, y dice, esto es mío, y abrió y cerró puertas. ¿Para qué? Para mostrarle al vecindario, la propietaria soy yo y esto es mío. Y ahí hay toda una carga emocional, no tanto por el valor de la casa, sino por decir, yo tengo una propiedad y esto es mío, ¿no? Entonces, funciona en todas las clases sociales, evidentemente. Y podríamos así seguir hablando de espacios, y que para reconstruir esos mapas emocionales de la casa, por ejemplo, piensen ustedes en espacios, como decíamos antes, donde, y esto va enlazado con el poema que había leído, en una cama, lo que supone una cama, en una cama se nace, maravilloso, entonces te trae esos recuerdos, aquí parí a mis hijos, aquí recibí, porque se recibían las camas, las visitas. Por eso estaban las camas del siglo XV y XVI tan engalenadas y tan vestidas, ¿no? Y con colores llamativos, porque no era el salón que eran los años 50, 60 y 70, era la cama donde se recibía, pero también se moría, lógicamente, se padecían las enfermedades, ¿no? Y ahí está representado, independientemente del tema religioso que sea, lo que me interesa es la vivencia emocional, es decir, cómo se muestra pues, el gesto de dolor en los personajes que aparecen, el duelo, cómo se representa, toda la escenografía que se hace con la indumentaria, con todo ese espacio. Hay más espacios emocionales en la casa. En la casa hay, eso lo ha estudiado muy bien Marga Virriel, tiene un trabajo al respecto de esos espacios devocionales que hay en la casa, pequeños. Hay a veces, bueno, como esto es un palacio italiano, esto es otra cosa. Esto no es un oratorio, esto es una capilla que tiene en Roma, además, unos personajes ilustres, y tienen pues todo ese espacio de recogimiento y demás. Pero a veces era simplemente ese retablo pequeño que estaba puesto, o una pequeña imagen, la que
creaba esa devoción dentro de la casa y que sabías que en ocasiones yo me los he encontrado en los documentos que aparece en el dormitorio, no siempre, pero donde está el jergón o el colchón aparece una imagen devocional. Pues dices, esta persona cuando se iba a dormir seguramente decía, aquí estoy yo protegida o estoy protegido porque tengo la imagencita de mi Virgen o la imagen de... y se tenía, ¿no? Pues todos esos espacios devocionales. A veces reales, a veces fingidos, porque no nos olvidemos que en la época que estamos hablando, que podría ser siglo XV-XVI, encontramos una comunidad morisca, por ejemplo, que a lo mejor a veces lo siente porque se ha convertido de verdad, pero a veces es fingida. Entonces ya la imagen no te la encuentras en su dormitorio, sino con las puertas abiertas para que se vea que yo ahí tengo la imagen, que se vea que yo soy, que me he convertido de verdad. Luego yo dentro de puertas para adentro hago lo que entienda que debo hacer, ¿no? Otros espacios que aparecen en las casas y que suponen un reconocimiento, en este caso para las mujeres, son no solo los oratorios, sino los estrados. ¿Qué es un estrado? Aquí no hay estrado, ¿vale? Estrado normalmente es una pequeña tarima que sobreeleva, no solo para, como decíamos en la Facultad Marga muchas veces, para que la oratoria se proyecte mejor. Es verdad que los auditorios se proyectaban un poquito mejor, pero en el fondo era para marcar una jerarquía. Es evidente, ¿no? De quién es el que, o el juez está en el estrado, el profesor está en el estrado impartiendo, y entonces tienes entonces era una tarima sobrelevada. Pero no estamos hablando de eso. El estrado en las casas es una tarima, normalmente no es fija, puede haberla fija y deja huella, normalmente no, es de madera a veces, o simplemente con alfombras puestas, donde en la época de la que me estoy refiriendo fundamentalmente, que es siglo XV y XVI, estaban las mujeres. En ese momento, sobre todo, las mujeres. ¿Por qué? Porque ahí reciben y ahí están y están bien documentadas, tejiendo. Ojo, aquí te he mirado la cámara, no siempre tejiendo. Estudiando, leyendo. No vamos a pensar que las mujeres siempre cosiendo, que hay mujeres que además tienen sus libros ahí y que establecen un espacio de tertulia, podríamos decir, ¿no? Donde reciben a otras mujeres. Pues son espacios que les da su reconocimiento. No es tanto el valor económico de lo que tengan ahí mostrando de objetos y demás, sino es que yo tengo un estrado, aquí viene, me reconoce, es mi escaparate público que está dentro de la casa, porque lo privado y lo público no funciona como hoy pensamos, entonces funciona de otra manera y ahí es un escaparate dentro de la casa que tienen para su reconocimiento social, ¿vale? Y aparece esa recreación del estrado que está en el Museo Arqueológico, en el Museo Nacional de Artes Decorativas, y esta es una pintura donde aparece ese estrado, que es un cuadro donde aparece la Virgen con los pretendientes, pero lo que me interesa aparece el estrado con la alfombra, con los cojines y un espacio femenino donde están varias mujeres ahí recibiendo a otras personas, ¿vale? Más espacios emocionales dentro de la casa. Este es el momento, hemos hecho aquí una recreación en la que aparece, es una morisca, en este caso una morisca de Motril, en la que, pues, por las rumorologías, por las denuncias que ha habido de vecinos, que eso también forma parte de la historia emocional, entran en la casa para, pues que la consideran que no está bien convertida y demás, la Inquisición, los miembros de la Inquisición entran en la casa. Y hemos cogido esa fotografía, ¿por qué? Porque el documento va narrando, entran, la detienen, se señala que hay una serie de testigos y demás, y ahí se encuentra un telar en el que tenía un tejido a medio coser, es decir, que es casi una fotografía, el documento es casi una fotografía de la época, y lo que te está diciendo es que en esa casa entran en su espacio donde estaba, se ve que se dedicaba a todo el tema del tejido y tenía capullos, gusanos de seda, capullos, se van explicando todo muy bien en el documento y se ve cómo la prenden y además la arrestan y se llevan todos sus bienes, ¿no? Lo que supone emocionalmente esa carga, no solo económicamente, que siempre se ha mirado mucho todo lo económico que supone el secuestro de bienes de los moriscos, sino sobre todo toda esa carga emocional, ¿no? Y ahí encuentras los objetos, que tenía 15 paneras con gusanos de seda sobre 5 zarzos, aparece por ahí también
madejas de lino cocidas atadas en un paño, otras por cocer. Es decir, una persona que está trabajando en su casa, que está afanada en sus cosas, en su mundo, y de repente irrumpe en ese mundo y, claro, la visión de su casa cambia, ¿no? O cuando ocurren enfermedades, que no solo a las personas, como decía, pudientes con grandes camas, sino en un jergón, ¿no? Como aparece aquí una abuela cuidando a su nieta, también en el siglo XVI, en un documento, y se narra pues la mayor de las pobrezas, pero lo poco que tenían, pues ahí cuidándola, ¿no? Y otras tantas que no voy a entrar, ¿no? Todo esto lo hemos llevado a cabo en un proyecto que se ha terminado hace poco, que era proyecto nacional del Ministerio, que pude dirigir con un equipo magnífico en el que ha formado parte María, que está aquí, María Núñez, que es arquitecta en la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Vestir la casa, espacios, objetos y emociones en los siglos XVI, del que hemos sacado ese libro, donde, porque no puedo hablar de todo, ¿no? Donde hay tantas cosas que esa recuperación de la historia de las emociones a partir de la casa se puede hacer, ¿no? Y fíjese el título que le hemos puesto, sentir la casa, es decir, la casa no solo se estudia con sus espacios, sino todo lo que significa, ¿no? Desde las palabras, cómo se mencionan, hasta la propia arquitectura, hasta cómo se vive el hogar, hasta los ajuares, todo lo hemos ido analizando, ¿no? Con aspectos como este, por ejemplo, en mi caso, bueno, recupero algunos mapas emocionales de alguna casa de Granada, pero con objetos como esto, o sea, ¿qué sentido tiene cuando nos encontramos este dedal, ¿no? o utensilios de coser? Dices, vamos a ver, las mujeres, porque hay documentación también al respecto, a veces se juntaban para coser, cosían para ganar dinero, pero también para mantener a su familia, porque se cosía la ropa no se compraba, se cosía, se juntaban a veces en el zaguán de una casa, o en el patio de una casa, se juntaban a coser, ese espacio de sociabilidad femenino, y además con todo eso sabía que estaban pues cuidando y protegiendo. ¿Cómo? Pues les voy a explicar. Este caso, por ejemplo, es, les presento a Brianda Albulacena, es una morisca. Estamos hablando en 1565, es una morisca que se ha quedado huérfana, de padre primeramente, luego la madre, se queda con la abuela y al final se tiene que ir a vivir con los tíos, ¿no? Y con la mala fortuna de que al tío lo denuncian los vecinos, entran en la casa los de la Inquisición y secuestran todos sus bienes, se los embargan. ¿Vale? Le embargan los bienes y entre ellos le embargan los bienes de su dote, de la dote de Brianda. Una dote el expediente es tremendo, ¿vale? Porque lo vas leyendo, es muy largo, y lo vas leyendo y dices, madre mía, y ella quiere demostrar, dice, mire ustedes, llévenselo de mi tío, pero no se lleven lo mío, que además es mi dote. Sin ese ajuar yo estaba comprometida. Y la persona con la que me iba a casar ya dice que no, porque no llevo dote. Es que esa era la realidad entonces de las mujeres. No llevo nada y entonces me he quedado, como se diría, compuesta y sin novio, ¿no? O sea, a punto ya, comprometido, y ahora no tengo. Y además esa dote, y empiezan todos los testigos a hablar, y ella lleva un montón de testigos, y esa dote me la ha ido haciendo mi madre mientras estuvo viva, y luego cogió el testigo mi abuela. ¿Y qué iban haciéndome? Pues iban reuniendo tejidos, iban reuniendo y indumentaria y piezas, ¿no? Y entonces se narra, por ejemplo, pues de marlotas, que era un tipo de vestimenta que llevaban a dos colores, y va diciendo, y cómo mi abuela compró el tejido a no sé quién, y sale la testigo diciendo, sí, es verdad, lo compró en un mercader de la alcaicería, le costó tanto. Y esas telas fueron llevadas a una maestra, que señala así, de hacer marlotas, y sale la maestra diciendo, sí, yo soy la maestra, sale el testigo, y lo hizo, y con esto y tal, y todo el cariño que se volcó, y todo el esfuerzo, y todo el esfuerzo económico y el cariño volcado en eso para que ahora se lo lleve la Inquisición. No solo cómo me dejan ustedes socialmente, sino emocionalmente cómo me han dejado, ¿no? Compuesta sin novio, sin poder casarme, y con todo un esfuerzo que han hecho mujeres de mi familia, mi madre y mi abuela, para que ahora ustedes se lo lleven. No sé el final, se lo digo, ojalá se los pudiera contar, por una sencilla razón, porque el expediente se corta de repente. Por las razones que sea, porque ha desaparecido a la continuación. Me he quedado con las ganas de saber por qué ella lo defiende con uña y carnes, y además lleva un montón de testigos y, vamos, lo defiende. Pues todo ese tipo de cosas la estudiamos en
en este proyecto estudiamos desde casas de clérigos, estudiamos las propias palabras, porque hay palabras que se conservan cuando se habla de almacería. ¿Qué significa almacería? Este es un trabajo que ha hecho María Jesús Viguera Molins, que es arabista. ¿Qué significa y por qué se mantiene la palabra almacería durante un tiempo y luego desaparece esa palabra? Porque es un arabismo, ya no se utiliza. ¿Quién la utiliza? Porque las palabras nacen cuando tienen sentido y alguien las usa y desaparecen por alguna razón. Entonces, eso también es interesante, estudiar todo ese glosario de esas voces que aparecen en las casas y en la arquitectura. Arquitecturas que ha recuperado, estos son planimetría, que se mueve maravillosamente bien María Núñez, de casas de judías en ese caso, de cómo son espacios de ostentación, también en el caso de Sevilla, esas casas, ¿no? Aunque sean judíos, ¿no? O el mundo del color, que también habría mucho que decir en ese mundo emocional dentro de las casas, o en una casa judía la mesuzá, que aparece en la jamba de la puerta, ese huequecito que ven ustedes donde va la mesuzá, que ya te está diciendo que esa casa está pues santificada y limpia, pura, ¿no? Que es lo que se busca. Claro, todo un mundo que bordea, que para entender estas casas. O en el interior ya nos encontramos con espacios donde hay esos estrados, ¿no? Donde aparece pues aquí la recreación de unas mujeres que están con el tabaque, porque son en época nazarí, un trabajo realizado por Lola Rodríguez de la Universidad de Granada, donde aparecen esas mujeres, pues una enseñando con su tabaque, su cestillo, pues lo que le ha regalado el novio para el compromiso de matrimonio, ¿no? Y está enseñándolo con ese orgullo ante las otras. Mira lo que me ha... Como si hiciéramos hoy, mira el anillito que me han regalado, bueno, pues en otra versión con esos ajuares y esas piezas. Lo que suponía tener determinada cerámica dentro de las casas, ¿no? No solo para uso, un lebrillo que también, sino esas piezas con reflejo dorado, esas piezas de ostentación, de mostrar, ¿no? O la vestimenta con esa recuperación que hemos hecho de una marlota, lo que significaba ponerse una marlota, del lujo en la época nazarí, también en el siglo XVI, pero ya con otro sentido, porque eso era vestir a la morisca, ¿no? O como una morisca, entonces ya alcanza otro sentido emocional quien lo lleve. Entonces todo eso lo hemos ido indagando, unos fogones de una cocina. Sí, claro, podemos estudiar y lo estudiamos, y es necesario inventariarlo, que hay una paila, que hay todo un menaje, todo lo que supone, pero también lo que supone preparar, organizar la alimentación y la comida, y saber que tienes que dar de alimentar a las personas en ese hogar, y cómo en algunas familias sí se podía sacar para adelante, pero en otras, como pone la documentación, era bastante complicado. O esos crucifijos en los espacios interiores de las casas también, ¿no? Con la indumentaria, ahí tienen el ejemplo que estudia en este caso Pilar López, que es de la Universidad en Bogotá, en Colombia, en casas de españoles, y aparece pues españoles casados en este caso con indígenas, que sí, la casa a lo mejor puede estar con determinados, un vargueño español, un no sé qué, en el siglo XVI, pero ella va con esa manta muisca, ¿no? Diciendo yo no reniego de mi... Entonces tiene una carga también emocional importante. O este baúl, ustedes ven este baúl, y este baúl ¿qué? Pues este baúl tiene mucha historia. Este baúl es una persona que sale de España y va a Cuba, siglo XVI, y va con todos sus ajuares y los lleva en unas arcas, y ahí se ha ido recreando pues que lleva pues unos encajes, lleva un candil de portavelas y demás, todos los objetos que va llevando, y que se ve obligada cuando llega a vender para pagar el billete del barco, que además va con su nieto pequeño y llega de repente a La Habana. Entonces todo eso va contando, y lo que tiene que hacer, y cómo esos ajuares y esos objetos le sirven como valor económico para echar para adelante una nueva vida. La muerte en el hogar, lo que suponía, el bien morir, hay actores, escenario de muerte, que bienes. Fíjense ustedes lo que nos dice la documentación, no es lo mismo que cojamos una dote que un testamento. Cuando uno está ya muriendo y hace el testamento, ya está pensando a quién le dejo y a quién no le dejo. ¿Y qué le dejo? Eso que le tengo aprecio, y así aparecen los testamentos, a mi nietecico o a mi hija que me ha cuidado bien, y todo ese tipo de expresiones que vas diciendo, este le tenía cariño, al otro
no tanto, ¿eh? Y te das cuenta y es el momento en que la persona que está testando y haciendo el testamento dice, ahora aquí ajusta cuentas de quién la ha cuidado, quién no la ha cuidado y quién. Entonces ves muy bien a través de los bienes y el patrimonio que va dejando todas esas cuestiones, ¿no? Bueno, 1000 historias que podríamos comentar. Este es otro trabajo que hemos hecho a partir de ese proyecto, Abierta de par en par, la casa del siglo XVI, esas reconstrucciones de María Núñez, que queremos saber qué estancias, a partir de la documentación, recuperando qué plantas, qué estancias para que se utilizaban en esa casa, cómo estaban vestidas o revestidas, ¿no? Y dentro de ellas hacemos todas esas microhistorias, en este caso, permítanme, que es con lo que voy a ir terminando, esa red que he puesto de microhistorias dibujadas de mujeres. Evidentemente la casa la forman hombres y mujeres, no quiero hacer una historia parcial, es una historia de diferentes géneros y la forman diferentes personas de diferente clase social, y por eso, por ejemplo, hemos recuperado que en una casa estupenda en Granada en el siglo XVI, de unos señores bien ubicados, bien posicionados y demás, también había esclavos, y así nos lo dice la documentación, y esta esclava, con nombre y apellidos, que ha tenido una relación con el criado, con nombre y apellido aparece también, es una esclava negra, además se señala, y tienen un hijo, y eso pasa en el mismo techo de los grandes señores. Es decir, las mujeres según qué clase, o los hombres según qué clase, la casa la viven de una manera muy diferente. Lo que es una casa maravillosa, a lo mejor era un horror para otras personas que vivían bajo el mismo techo, o a lo mejor ahí ocurrieron otras cosas, ¿no? Como en este caso, y cuando nace el hijo, él no dice, pies para que os quiero, sino que asume y lo dice y habla con los señores y dice, es que quiero tener el hijo y cuidarlo. Y le dicen los señores, muy bien, pero para el honor de esta casa, que sea que se bautice, que se llame tal, con apellido, y que ella no deje de trabajar. Que es un mercader riquísimo, venía de las Alpujarras y se ha hecho su dinero, parece que con telas, con mercader de telas, ¿no? Trabajando con la seda, con determinados tejidos. Tiene una casa estupenda y se casa 2 veces. La primera mujer muere y se vuelve a casar. Hasta ahí, bueno, pues algo normal en la época. La cuestión es que los herederos empiezan una disputa. ¿Por qué? Los herederos de una y de la otra mujer, de las 2 mujeres, empiezan una disputa. ¿Por qué? Por los bienes, por esos ajuares, por esa casa y demás. ¿Por qué? Porque los bienes de los herederos que había muerto, de la primera mujer, dicen, oye, que eso que tú estás disfrutando nos corresponde a nosotros. Y los otros dicen, ch, 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 es de la segunda mujer. No, 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 es de la primera, es de la segunda. ¿Por qué? Y empiezan a decir, es que esto lo ganó, todo eso lo ganó el mercader porque la primera mujer era estupenda, maravillosa, trabajadora, cuidaba la hacienda y lo segundo, ¿qué dices? Si esa era que largaba y que se gastaba todo el dinero y todo el día ociosa, es que los testigos van a... La rumorología en la época, madre mía, el expediente es que es alucinante, ¿no? Y entonces ahí te vas y te ves algunas recreaciones, ¿no? Y van señalando y se van acusando. Y dice, uy, pero si con la mujer primera iban todos los parientes, entre comillas, uy, esto se está grabando, pero bueno, gorrones, parientes gorrones que iban a comer todos los días ahí. Y ahí recreamos todo ese banquete, se señala que era una habitación en alto, estaba toda con tapices, había un estrado al fondo y ahí están los señores y también está el hermano de ella con la mujer, con el niño que van todos los días a comer y venga a gastar dinero y no comían cualquier cosa y un capón, como se decía en la época, ¿no? Y un capón y no sé qué, o sea, que está poniendo a la otra diciendo... Y las versiones son tan diferentes y te das cuenta, madre mía, todo lo que ocurría dentro de ese hogar. Hemos ido recreando, cada detalle está muy estudiado por Miguel Salvatierra, lo hemos hecho de manera conjunta por un dibujante, no hemos puesto cubiertos porque los inventarios no aparecen normalmente cubiertos, los pañizuelos, aparecen algunas copas, se comía con las manos, el capón, la jarra, lo que va apareciendo, pues lo hemos ido recreando ahí todo ese mundo emocional. Y como esa, muchas microhistorias, una casa con desahucio y todo lo que suponía. En definitiva, las claves de esa cartografía del espacio habitado que tiene que quedar claro es, hay muy diferentes mapas en una misma casa según la condición social.
según el género, según la edad, según la etnia. El mapa emocional es importante recuperarlo en las casas y con los objetos, no solo esas comunidades emocionales, sino teniendo en cuenta pues, todo lo que decía, esa interseccionalidad según todas esas perspectivas y la complejidad tan grande que supone estudiar la casa y sus ajuares. De hecho, ahora estamos en un nuevo proyecto, esta es la última imagen con la que termino, que vamos a estudiar este proyecto del Ministerio, en el que está Aurora y está también María, las cosas por su nombre, reconstruir la casa con palabras e imágenes. Y vamos a irnos fijando en todos, vamos a seguir, lógicamente, trabajando con historia de las emociones y ese mapa emocional, pero dándole ya nombres que tuvieron en la época para ser cuanto más precisos, mucho mejor. Yo espero que ustedes hayan disfrutado y que hayan viajado un poquito por el tiempo también por sus casas, por la casa de un vecino, por las casas que tienen en sus pueblos, en su ciudad donde viven, y que sepan que cuando se destruye una casa, cuando se destruyen los enseres, cuando no se custodian, cuando no se guardan, no solo se está destruyendo algo material, sino parte de nosotros y de ese mundo emocional. Muchísimas gracias.